y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, nadie como tú, no hay un sustituto a ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco, yeah, porque no hay nadie como tú. Me importas tú, con Paco Carbonell y Pepi Salido. No hay nadie como tú, y nadie más que tú. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hablar de la salud de nuestros mayores en Andalucía es hablar en realidad del estado de nuestra propia sociedad, porque como cuidamos a quienes han constituido el presente dice mucho de hacia dónde queremos ir como comunidad. En los últimos años, Andalucía ha experimentado avances significativos en la atención sanitaria a las personas mayores. La extensión de la atención primaria, los programas de seguimiento de enfermedades crónicas y el impulso de la teleasistencia han permitido mejorar la calidad de vida de muchos mayores, especialmente en entornos rurales, donde el acceso a servicios siempre ha sido más complicado. Vivimos más años y en muchos casos con mayor autonomía. Sin embargo, no todos son buenas noticias. El envejecimiento de la población avanza a un ritmo acelerado y con él aumentan los desafíos. Las enfermedades crónicas, como la diabetes, las patologías cardiovasculares o el deterioro cognitivo, requieren una atención constante, coordinada y sobre todo personalizada. Y ahí donde el sistema empieza a mostrar alguna grieta. Uno de los principales problemas es la saturación de la atención primaria. Conseguir una cita médica no puede convertirse en una odisea para muchos mayores, especialmente para aquellos que no manejan herramientas digitales. La brecha tecnológica, lejos de ser un asunto menor, se convierte en una barrera real para acceder a la sanidad pública. A esto se suma algo que hablamos aquí toda la semana: la soledad no deseada, un factor cada vez más determinante en la salud. No hablamos solo de bienestar emocional, sino de un problema que impacta directamente en la salud física. Andalucía, con una población envejecida en muchas zonas, necesita reforzar las redes comunitarias y los servicios sociales para evitar que miles de mayores queden aislados. Ahora puedes recibir información útil para personas mayores en Andalucía en tu WhatsApp de forma totalmente gratuita. Envía por WhatsApp las palabras Alta Mayores al número de teléfono 656 60 85 14, 656 60 85 14. Almacenaremos tus datos y podrás darte de baja cuando quieras, tal y como prevé la legislación española. Esta es una iniciativa de la plataforma de comunicación Color Comunitaria. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de una parte de nuestro cuerpo que sostiene nada menos que el peso de nuestras ideas, pero también nuestras preocupaciones, la columna cervical. Y para ello, Pepi, bienvenida, compi. Hola, muchas gracias, bien hallada. Tenemos Buenas a nuestro tardes. querido Sí, traumatólogo. Un día más al mes que tenemos aquí a nuestro querido traumatólogo Juanma y que hoy vamos a tratar un tema, me parece súper importante, súper preocupante hoy en día, que todo el mundo lo va a padecer si no lo padece ya. Y nada, pues vamos a saludarlo. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? ¿Cómo va el inicio de la Semana Santa? Buenas tardes, Pepi. Buenas tardes, Paco. Y feliz Martes Santo. Bueno, pues yo la Semana Santa bien, disfrutándola hasta ahora mucho, viendo muchas procesiones y nada, pues haciendo lo que hay que hacer en esta época del año. ¿Y vosotros qué tal? ¿Sois cofrades o sois más de verlo por la tele? Bueno, la verdad es que yo he sido tantos años a pie de calle cuando la Semana Santa de Málaga era lo que es. Ahora la Semana Santa de Málaga no representa a Málaga porque el nuevo recorrido impide que los malagueños podamos pararnos en cualquier rincón y podamos ver. O sea, en esta nueva Semana Santa y ese nuevo recorrido o tienes una buena silla o una buena tribuna
o no puedes ver las procesiones. Y antes, yo recuerdo, con cámara al hombro y con el micro, hacer muchas Semanas Santas, desde la salida hasta los encierros, por todos los rincones típicos por donde pasaban las procesiones. Todo eso se ha ido perdiendo. Pues desgraciadamente es así. Es que no puedo estar más de acuerdo. O sea, yo este año es la primera vez en mi vida que he tenido que recurrir a buscarme alguna silla para ver la Semana Santa con mis hijos. Porque los 2 últimos años es que no pude verla. Y este año parece que hay cierta ventaja. Parece que las sillas de la Alameda principal, al ser en bajita, te dejan ver desde atrás. Pero años atrás, que eran un poquito elevadas, no había manera de verlo. Pero sí, es una pena. Y yo creo que refleja un poco hacia dónde va la sociedad, que si queréis entramos otro día en eso, porque tenemos... Pero va un poco a perder esos derechos públicos que teníamos, sí. A ver, hay una pregunta principal. A ver, las cervicales. ¿Qué son exactamente las cervicales? Más allá de los huesos. Son estructuras, discos, músculos, nervios, muchas cosas, ¿no? Bueno, pues mira, el tema que hemos preparado hoy, yo lo he preparado con mucha ilusión, mucha ganas, porque creo que uno de los temas más frecuentes que veo yo en la consulta es el tema de dolor cervical y dolor dorsal. Entonces, bueno, pues la verdad que lo he preparado para que este programa sea muy interesante para nuestros oyentes, para que se lleven una serie de conceptos claros y consejos muy sencillitos para hacer y evitar esto. Como tú bien dices, la cervicalgia, que es como le llamamos, es un síntoma, no es ninguna enfermedad, es simplemente dolor en el cuello. Si partimos la columna en 3 partes, es decir, si vemos la parte alta, la parte media y la parte baja, pues la columna cervical sería la parte más alta de la columna. Tras ella estaría la parte media, que sería la columna dorsal, que hoy también vamos a hablar de columna dorsal, porque creo que columna cervical y columna dorsal deben ir de la mano. Y la columna lumbar, que ya tuvimos un programa dedicado exclusivamente para ello. Y bueno, pues yo creo que esto es algo muy frecuente. ¿Quién de aquí, de los que estamos aquí o de los que estáis escuchando, no ha tenido nunca la sensación de levantarse con un dolor en el cuello, o una rigidez en el cuello, o acabar el día como si tuviéramos un saco aquí puesto, ¿no? Pues entonces hoy vamos a ver las causas, hoy vamos a ver qué podemos hacer para que esa sensación sea un poquito menos y qué tratamiento podemos poner, ¿vale? ¿Hay algún síntoma de alarma cuando nos duele el cuello? ¿Es normal o hay algún síntoma que nos diga tengo que ir a ver al traumatólogo? Hay síntomas de alarma que vamos a hablar después un poquito más adelante de ello para preocuparnos, pero la mayoría de la cervicalgia y de la dorsalgia son benignas, o sea, no tienen nada que ver con una enfermedad grave, no tienen nada que ver con patología importante. Habitualmente la cervicalgia y la dorsalgia se deben a hábitos posturales y ciertas cosas que hacemos durante el día que no somos conscientes y que van sobrecargando. Mira, Paco, la columna cervical es, digamos, la parte de la columna más móvil. Es la más móvil de todas. Y además la que menos peso recibe. Aquí no puedo yo echarle la culpa a que el paciente come mucho, que el paciente no tiene de esto. Entonces, cuando aparece el dolor cervical hay otras causas, que no es el peso que lo justifican. Y después a nivel dorsal, que sería la parte que va debajo de la zona cervical, es decir, de los hombros hacia media espalda, esa es la parte dorsal. Esa es justamente lo contrario, es la parte menos móvil de nuestra columna. ¿Por qué? Porque está protegida por las costillas y el esternón, hacen todo lo que llamamos la caja torácica y esa parte de la columna tiene muy poquita movilidad, pero también duele. Entonces ahora después vamos a ver las causas y vamos a ver también los síntomas de alarma. Es curioso, ustedes no lo ven, pero nuestra realizadora cuando está aquí Juanma se pone tan rígida que no vea. Hace mucho caso la gente de lo que dice Juanma. Sí, bueno, si quieres Noemí, ponnos la imagen de la columna cervical y dorsal, que la veamos. Esa no, la anterior. Esa vamos... Ahí está. Es que se la he mandado desordenada, ¿no? Noemí hoy no me quiere mucho. ¿Vale? Bueno, pues ahí vemos, ¿de acuerdo?
Todo lo que estaría por encima de los hombros sería la columna cervical, ¿vale? Y donde empiezan las costillas hacia abajo sería la columna dorsal, ¿vale? Entonces, según donde duela, hacia arriba sería cervicalgia y hacia abajo sería la dorsalgia, la famosa dorsalgia, que es un dolor que se sitúa normalmente entre los omóplatos o las paletillas, ¿vale? Ninguna de las dos son enfermedades, sino que responden a síntomas. Dolor en el cuello y dolor en la espalda. Y según estos síntomas y según la historia clínica que le hagamos al paciente, vamos a ver un tipo de causa u otras. Hay una pregunta que creo que es común y que todo el mundo suele comentarlo mucho. ¿Existe realmente un colchón o una almohada que venga bien para las cervicales o es puro marketing? No. O sea, hay mucho de marketing. O sea, es verdad que cuando voy a probar un colchón, la verdad que no sé si le pasa también al oyente o os pasa a vosotros. Me siento un poco ridículo porque, claro, nos tumbamos allí en una tienda, pasando todo el mundo y tú allí tumbado y diciendo, no, vale, está bien. Bueno, el colchón debe ser lo suficientemente firme como para soportar nuestro cuerpo, pero lo suficientemente elástico para, digamos, adaptarse a las curvas. Normalmente hay una teoría que es del 75%, es decir, un colchón que se deforma más allá del 75 al 50%, un colchón muy blando, y un colchón que se deforma menos de ese 25, es decir, del 75 hacia arriba, es muy firme. Entonces tendríamos que estar en ese margen entre el 75 y el 50%, ¿vale? ¿Cómo lo vemos? Pues nos tumbamos al filito y vemos cómo el colchón disminuye su altura. Si va más allá del 50%, es que ese colchón es demasiado blando. Si no se deforma apenas nada, es que es un colchón muy duro, ¿vale? El tema de la almohada es fundamental para la columna cervical. Y ahí tenemos que tener claro cómo dormimos. Si dormimos boca arriba, si dormimos de lado o si dormimos boca abajo, ¿vale? En función de eso, elegimos una almohada u otra. Si dormimos de lado, una almohada que tenga, digamos, un poquito más de grosor. ¿Para qué? Para que se adapte, digamos, a la distancia entre mi hombro y mi cabeza, para que mi columna cervical esté rígida, esté recta, rígida no recta. Si lo que duermo es boca arriba, necesito una columna, una almohada que sea un poquito más baja para no estar en hiperflexión, sino que esté mi cuello más bien estiradito, ¿vale? Si dormimos boca abajo, habitualmente sin almohada. Dicen que dormir por abajo no es lo mejor para el cuello. Depende, al final, lo que nos permita un descanso reparador. Yo sobre lo que estás comentando, yo padezco mucho de las cervicales. Es verdad que no me tomo nada, pero en una mala postura en el ordenador me tiro muchas horas y cuando empieza a molestarme me quiero tumbar, pero al tumbarme tengo que ponerme 2 almohadas y me duele más. Y ahora si me quito una y me tumbo sobre una, genial. Pero tumbarte como en cama. En cama. Claro, pues te tumbarás boca arriba. No, de lado, normalmente de lado. Pues depende, si te pones mucho peso es porque te gira hacia este lado y comprime el otro. Claro. Lo normal es que utilices el número de almohada o la almohada del grosor que nos cubra el espacio entre el hombro y la oreja, porque si es más ancha, nos va a ladear la cabeza hacia este lado y vamos a tener más tensión. Y si es muy corto, vamos a hacer todo lo contrario. Es decir, debe ser una almohada que tenga un grosor aproximadamente entre lo que es nuestra oreja y nuestro hombro. Si dormimos de lado. Yo tengo un tema que llevo muchos años con él arrastrando y la verdad es que me viene muy bien ahora a colación, y es el tema de la rectificación cervical, que llevo, como digo, muchos años sufriéndolo. Y que yo ahora, hace unos 10 años o algo más, he sabido, porque hasta entonces no tenía ni idea que se correspondía, he sabido que era debido a un accidente que tuve hace muchos años atrás y que el fisio me dijo que venía de ahí, que además que el cuerpo tiene memoria, que esto ya lo había escuchado antes, y claro, de ahí que en ese momento no reaccioné, porque en ese momento no me dolió nada. Pero a los varios años fue cuando yo empecé a sentir ese dolor y esa contractura que continuamente que me dejaba recta para un lado y que para el otro. Y entonces ahora es cuando y llegó a esto. Y en una radiografía que me hicieron y me aparecía con esa rectificación. Bueno, la rectificación cervical es algo muy frecuente, ¿vale? Es bastante frecuente. Cada cierto tiempo nosotros hacemos una radiografía a los pacientes cuando nos vienen con un dolor cervical o lo que sea. Muchas veces la primera prueba que hacemos es una radiografía. Y es bastante frecuente encontrar
una rectificación de la columna cervical. Como bien dice, puede responder o a un traumatismo previo o puede corresponder a una contractura actual. Muchas veces la misma contracción de la musculatura que hay alrededor de la columna cervical nos puede provocar esa rectificación. ¿Por qué le llamamos rectificación? Porque normalmente la columna cervical tiene una curva, ¿de acuerdo?, que hace que soporte mejor las cargas. Una curva se llama lordosis, ¿vale? Es como la columna lumbar, ¿de acuerdo? Tiene una especie de curvita. Cuando esa curva se pone recta y desaparece, llamamos la rectificación. Y eso normalmente es porque ha habido, como en tu caso, ha podido haber una lesión de los ligamentos posteriores de la columna que hace que estén un poquito menos tensos y rectifica el cuello. Otras veces la misma contractura, si yo me pongo muy tieso, muy recto o estoy muy contracturado, cuando yo me hago una radiografía, en vez de tener esa curvatura, lo estoy poniendo totalmente recto, que es lo que ocurre muchas veces después de un accidente de tráfico. Cuando llegan a urgencia hacemos una radiografía, el paciente viene como una piedra, le hacemos la radiografía, oye, la rectificación cervical no es algo que tengamos que tratar, ¿vale? Es algo que nos indica que hay una musculatura hipertensa, ¿vale? O bien por un accidente, o bien, como en tu caso, si hubo una lesión previa en el ligamento, puede dejar una cierta inestabilidad que haga que tú seas más propensa a tener esas contracturas para equilibrar esa falta, ¿vale? Y después el siguiente paso sería inversión de la curva, es decir, si la curva es lordótica, es decir, como una C al revés, ¿vale? Como si fuera una C. ¿De acuerdo? Bueno, depende para qué lado se mire, pero es para que tengan el concepto, ¿vale? Puede ser como una C cuando esa C se invierte y se convierte en una C al revés. En ese caso sería una inversión y eso tiene un poquito más de implicaciones, sobre todo biomecánicas. Bueno, yo creo, Noemí, que vamos a poner la primera pregunta porque tenemos que darle las gracias porque hemos recibido muchos audios y muchos que nos lo han mandado por WhatsApp escrito y no sé, no creo que nos dé tiempo a contestar a todo el mundo, pero vamos a intentarlo. A ver, Noemí. Hola, buenas tardes, mi nombre es Lola. Yo me dedico al deporte y mi problema en la cervical, entre otras cosas, es que me sacaron en un TAC que tenía un abombamiento en la C7. También tengo un pinzamiento en la C5, C6. Sobre todo me dicen que la C7 y de uno con protusiones. Y la conclusión que me sacaron en el TAC era una lordosis, una inversión de la lordosis cervical, con protrusiones en la C5 y en la D1, a destacar en la C6 y la C7. Total, que el cuello mío, cada vez que voy a hacer un giro, hay veces que se me queda cogido y me duele bastante. Y a mí lo único que me mandaron para el dolor la pastilla se llama Etoricoxib de 60 miligramos. No sé si habrá otra cosa que sea mejor, pero no sé. Eso por lo menos me calma el dolor. Me tomo una al día y ya está. Y cuando yo veo que me duele algo más el cuello, lo que hago es unos estiramientos y poco más. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Lola, por mandarnos la pregunta. La verdad que lo has detallado perfectamente bien lo que le pasa y voy a intentar contestarle. Lola, no sé tu edad, no sé qué edad me has dicho, ¿de acuerdo? Como bien dice, hay un abombamiento o una discopatía. Nosotros hablamos de discopatía cuando hay una enfermedad del disco, ¿vale? Entonces puede ser abombamiento, puede ser protrusión, puede ser hernia discal y lo vamos poniendo en ese orden. Es primero un abombamiento, después una protrusión, cuando el disco empieza a salir un poquito más y después la hernia discal, ¿de acuerdo? En tu caso parece que es solamente abombamiento. Normalmente pedir una resonancia magnética o tener una resonancia magnética, entiendo por encima de los 40, 45 años, vamos a ver casi en todo el mundo esos abombamientos. Ese abombamiento no quiere decir más que el disco empieza a degenerarse y al degenerarse va perdiendo un poquito de agua, de viscosidad. Se aplasta un poquito y al aplastarse sale
hacia los lados, como si cogiéramos una pelota o un globo y le achuchamos por los lados, ¿de acuerdo? Y sale esa especie de globito. Esos son los abombamientos que se producen sobre todo en personas pues que no somos ya jóvenes. Es decir, si yo me hago una resonancia del cuello, probablemente tenga más de un abombamiento, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido yo quiero que esté tranquila, ¿vale? Que haber notado eso no es una enfermedad no es una enfermedad grave, ¿de acuerdo? Aunque sí puede ser bastante molesta como te pasa así a ti. La inversión de la lordosis muchas veces se debe también a este tipo de enfermedad, es decir, cuando el disco va perdiendo altura, como el disco queda adelante, conforme va perdiendo altura, la curva de la columna va hacia adelante y entonces aparece lo que es la inversión de la columna, inversión de la lordosis, que era otro de los diagnósticos que aparece, ¿de acuerdo? Esto se puede tratar normalmente quirúrgicamente no, pero podemos mejorarlo mucho con un programa de entrenamiento y un programa de fortalecimiento de la musculatura, sobre todo de la musculatura posterior, ¿vale? Y por último, en cuanto al tratamiento, es bastante bueno para la crisis. El etoricosía es un antiinflamatorio que además tiene muy buena posología porque se toma una vez al día y la verdad que calma bastante el dolor, pero el problema de esto es que no lo podemos tener de forma crónica. Normalmente yo lo recomiendo en mis pacientes de forma aislada en crisis, es decir, puede tomarlo 3, 5, 7 días, 10 días, el tiempo que dure la crisis, una vez al día. Una vez que pasa la crisis, este tratamiento antiinflamatorio deberíamos retirarlo, ¿de acuerdo? No sé, Noemí, ponemos una segunda pregunta y luego ya entramos nosotros, porque si no, no nos va a dar tiempo. Claro. Hola Juanma, buenas tardes. Mira, me llamo Felicidad. Tengo un problema con dolor en las cervicales desde hace tiempo. Yo estoy jubilada ya, pero he tenido un trabajo de mucho esfuerzo físico. Creo que será consecuencia del trabajo de esto. Tomo paracetamol, pero la verdad es que no me hace mucho efecto. Me gustaría que me recomendaras algún ejercicio que tenga que hacer para esto o alguna cosa natural que me pudiera tomar. Muchas gracias y un saludo. Bueno, muchas gracias a ti, Felicidad, y la verdad que me encanta tu nombre, o sea, Felicidad, que no puede ser un nombre más bonito y que llene más. Bueno, como bien dice, y vamos a entrar un poco en las causas, ¿de acuerdo? Ya enganchando, digamos, este audio con el anterior, pues vamos a enganchar un poquito con las causas. Como bien dice ella, el esfuerzo físico, posturas mantenidas, posturas que requieren una tensión importante a nivel cervical, puede hacer que se dañe antes, es decir, puede ser que se desgaste antes. Como hemos dicho antes, la columna cervical es una columna, o sea, es la parte de la columna, digamos, más móvil. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque es la que conecta, digamos, nuestro cuerpo con nuestro sentido. Es decir, si yo veo algo, giro la cabeza rápidamente. Si yo escucho algo, me doy la vuelta y giro la cabeza rápidamente. ¿Vale? Eso hace que el número de músculos y la precisión que tienen los músculos a nivel cervical es mucho mayor que a nivel lumbar, que son unos músculos más grandes y más potentes. Entonces, a nivel cervical tienden a sobrecargarse más. ¿Por qué? Porque aunque tengan menos carga, sí que es verdad que son más pequeñitos y son mucho más precisos. Eso hace que tenga mayor fatigabilidad, es decir, el músculo se pueda fatigar antes. ¿De acuerdo? Entonces, un esfuerzo físico mantenido podría dar o generar, digamos, una cervicalgia. ¿De acuerdo? Puede promover. Otra de las causas muy frecuentes, como tú apuntabas antes, Paco, son las posturas mantenidas. Los que trabajamos con el ordenador todo el rato, habitualmente olvidamos que no podemos o no debemos estar con el cuello fijo en una misma posición todo el rato. Entonces, cada 30-40 minutos es preciso hacer ejercicios de movilización del cuello hacia un lado, hacia otro, hacia abajo, hacia arriba. Todo eso lo que va a hacer es que los pequeños musculitos dejen de encarrotarse, porque cuando mantenemos una misma posición el músculo queda fijado a ese sitio y se mantiene así, y poco a poco se van acortando sus fibras. El disco además se va aplastando poquito a poco, no se nutre, no llega un momento en que vuelve a entrarle alimento. Y los ligamentos además se quedan y pierden viscosidad, elasticidad en esa posición. Entonces, ¿qué ocurre? Que después de ese trabajo, el problema que tenemos mucha rigidez. Entonces, los que trabajamos con ordenador, trabajamos los que trabajan conduciendo, ¿de acuerdo? Todo eso hace que nuestra columna cervical esté más en peligro. Y tenemos que ser más conscientes de que cada 30, 40, 50 minutos
hacer ejercicio de arco de movilidad completo. Solamente que hagamos varios movimientos, eso nos va a prevenir esa cervicalgia, nos va a prevenir. Después una buena postura, que ahora veremos. De todas maneras, ya que estamos hablando de postura, a mí me viene en mente los móviles. Los móviles es otra arma que perjudica mucho a las cervicales. Totalmente. Mira, esto es algo que lo dije ya también en un programa aquí, pero lo vuelvo a decir porque la higiene postural, la higiene postural es fundamental. Si es en algún punto fundamental para algo, es la columna cervical y dorsal. ¿Por qué? Higiene postural es ser consciente de la postura que tenemos en el cuerpo y cómo, manteniendo esa postura, podemos cuidar nuestras articulaciones. Y en el cuello es fundamental, bueno, en toda la espalda, pero en el cuello es fundamental tener una buena postura. Si quieres, Noemí, nos pone la postura correcta. Lo dijimos en un programa, pero aquí lo vamos a recordar, porque son 3 cosas. Hay que tener en cuenta que tanto las orejas, como los hombros, como la cadera, deberían estar en una línea recta, ¿vale? Siempre y cuando mantengamos... Mira qué imagen más chula me ha hecho ChatGPT, ¿eh? Parece de verdad. Bueno, siempre que mantengamos las orejas, los hombros y las caderas en línea, ¿de acuerdo? La carga va a estar muy optimizada, es decir, se va a distribuir de la forma más fisiológica posible a nivel del cuerpo y eso va a crear menos tensión a nivel de las articulaciones de la columna, tanto cervical como dorsal como lumbar, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pon la siguiente imagen, a ver si a alguien le suena esta postura. Bueno, pues esta postura es la que habitualmente tenemos, ¿no? Si vas viendo gente por la calle, vemos esto. Se ha desalineado. Fijaros bien que las orejas van por delante, los hombros van por delante y la cadera queda atrás. Entonces, esta posición es totalmente perjudicial porque altera todas las cargas a nivel de la columna. Lo que hacemos es sobrecargar todos los elementos anteriores todos los elementos anteriores de la columna. ¿Y sabéis lo que hay en la zona anterior de la columna? Los discos vertebrales. Con lo cual, una postura mantenida a este nivel, lo que va a propiciar es que se desgaste el disco, que aparezcan esas protusiones o esos abombamientos o esas hernias discales que nos hablaba Lola. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que sea cuidar nuestra higiene postural, es decir, todo lo que hacemos para mantener una buena postura, va a hacer que nuestro cuello, nuestra columna cervical, se conserve por más tiempo y duela menos tiempo. Cuidado, cuando yo digo estas cosas no quiere decir que estemos curando, estamos previniendo. Y normalmente la prevención es, digamos, la medida más eficaz para tratar cualquier enfermedad. Es decir, si yo prevengo la enfermedad, es mucho mejor que una vez que haya aparecido, tener que tratarla. Porque como nos indican aquí las compañeras, pues ya tenemos un pequeño desgaste. Cuando hay un pequeño desgaste, esto ya no tiene marcha atrás. Lo que podemos hacer es frenar el avance de ese desgaste, pero una vez que haya desgaste, desgraciadamente, ya no podemos echar marcha atrás. Pero eso no quiere decir que tener un desgaste, o lo que ya hemos hablado muchas veces aquí, tener artrosis, sea vivir con dolor. Nosotros vamos a preocuparnos y vamos a encargarnos de que aquí nuestros oyentes no tengan dolor. De hecho, ahora tenemos un montón de recomendaciones, pero muy sencillitas para hacer durante el día a día. ¿Queréis saber cómo saber si una persona tiene artrosis o no? A ver, con un gesto. Venga, va. Bueno, pues esto es muy sencillo. Si ves a un conocido, tú ves por la espalda y tócale el hombro, ¿vale? Si él se gira así, ¿vale? No tiene artrosis. Si él se gira así, tiene artrosis. Le llamamos el signo del robot. Es decir, la columna cervical llama mucho la atención porque inmediatamente pierde movilidad. ¿Qué cosas podemos saber para saber si tenemos un poquito de artrosis o no? Si podemos llegar con nuestro mentón al hombro contrario, ¿vale? Si vamos llegando, ¿vale? No tengo artrosis. Normalmente con la edad vamos perdiendo un poquito esos grados hasta que llega un momento en que prácticamente esa rigidez se establece, ¿vale? Entonces, una de las pruebas que le pongo a nuestros oyentes es que intenten con el mentón girarlo hasta el hombro contrario. Eso ya nos está diciendo mucho. Yo ya lo he hecho. ¿Me importas tú? Un programa para las personas mayores de Andalucía que suena en Onda Local de Andalucía. Sí, amigas y amigos, hoy por fin
este mes tenemos a nuestro traumatólogo. Pero no sé, Pepi, si quieres algo y pasamos a más preguntas. Yo, A ver, cuenta. sobre lo que estaba hablando del tema postural y demás, en lo que a mí me toca, por mis hijos adolescentes, ya diríamos adultos, ¿cómo convencemos a estos jóvenes ya que están con el móvil, que es una prolongación de su mano y que tienen el cuello en esta posición y que los ves que van con él, van andando y no se despegan del móvil? Porque eso es lo que viene a continuación. Es decir, una sabe lo que hay, pero claro, los jóvenes es como... Entiendo que este no es el programa para ello, pero bueno. Bueno, pero también se puede, claro, esto es educación médica, o sea, para jóvenes y no tan jóvenes, Pepi, que aquí estamos enganchados al móvil todos. O sea, el móvil se ha apoderado, digamos, de nuestra atención, se ha apoderado de nuestras vidas. O sea, pero es que todo, incluso el que dice que no. Yo tengo que hacer esfuerzo muchas veces para no mirar el móvil. Tengo que ser muy consciente para decir, me voy a dejar el móvil en otra habitación porque si no sé que el móvil me va a llamar. El móvil, al final, está creado, esta máquina está creada para captar tu atención. Por eso que la mayoría de cosas son gratuitas. No creas que la gente... O sea, hay desarrolladores, Mark Zuckerberg o Bill Gates están allí diciendo, le voy a ofrecer una aplicación de mensajería para que se relacionen. No, ellos lo que quieren es captar tu atención. Claro. Y lo hacen de tal manera que es adictiva. Entonces, pensar que un adolescente va a luchar contra el móvil, créeme que no. Eso es, como toda sustancia adictiva, es imposible luchar, y menos cuando eres más joven. Cuando eres más mayor, sabes que eres consciente de que el móvil... es perjudicial o que quiere captar tu atención, pero hasta que no tengamos una ley como en Australia, que al parecer no está sirviendo de nada, pero se limite el que los menores de 16 años tengan redes sociales, no vamos a ganar. ¿Por qué? Porque todos vamos siguiendo una rueda. La rueda de la inercia, la rueda social, nos lleva. O sea, yo a mi hija tiene 9 años, pero seguramente le tenga que dar el móvil antes, y mira que estoy bastante concienciado del tema del móvil, pero se lo voy a tener que dar antes de que esté preparada, tendré que limitárselo. Pero es cierto que la forma de comunicarse entre los jóvenes y entre ya los adultos ha cambiado completamente. Y eso, si quieres, da para un programa de análisis social. Eso, realmente no era eso a lo que me refería. Exacto. Era por el tema de la postura. Eso, lo que yo iba diciendo, lo dije también en un programa. Tengo una cantidad de adolescentes que me vienen con los padres con actitud cifótica. Actitud cifótica es que la columna dorsal se me pone achepada, ¿vale? Son adolescentes que todavía tienen el hueso, adolescentes y niños, que todavía tienen el hueso inmaduro, ¿de acuerdo? Lo que hace, por la ley de Wolff, es hacer que la columna vertebral se forme en base a las cargas que recibe. Si yo le doy estas cargas, mi columna se va a formar de esta manera. Y llega un momento en que cuando ya he pasado la adolescencia y la madurez esquelética, no hay manera de poner esto así. Y son niños que van a tener una chepa para siempre, simplemente por no haber tenido una buena postura con el móvil o no haber controlado eso. Entonces, yo quiero lanzar aquí un mensaje tanto a niños como a adolescentes, como a adultos y como a personas muy mayores, que también lo hay, ¿vale? No es que no utilicemos el móvil, pero sí que tenemos que ser conscientes de que el móvil nos lleva a una postura que no es hacerlo de forma adecuada. Si tenemos que levantar el móvil y ponerlo así, pues lo ponemos así, pero hay que cuidar la postura. Y no es ser alarmista, porque evidentemente esto no es una pandemia, pero es verdad que esto está empeorando bastante y la actitud cifótica cada vez se ve más. A ver, vamos a dos nuevas preguntas, Noemí. Buenas tardes, doctor. Me llamo Antonio. Tengo un problema que de vez en cuando duelen las rodillas. No sé si será debido al trabajo que he tenido. Yo he sido conductor profesional. Ya estoy jubilado. No tengo tratamiento ninguno. Cuando me da alguna crisis de dolor, ¿qué me podía tomar? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio. Bueno, el programa de rodillas yo le invito a que lo vea porque ahí fuimos bastante claros. En cuanto al tratamiento, yo siempre individualizo al paciente, ¿vale? En función de si predomina más dolor o predomina más la inflamación. Y en función de una cosa u otra, pongo antiinflamatorio o pongo analgésico. Normalmente, de entrada a todo paciente le pongo a hacer un ejercicio, que lo podéis ver en el programa de rodillas, una cremita antiinflamatoria y una rodillera elástica, ¿vale? Por ahí empiezo. Y después individualizo
el tratamiento en función de lo que yo explore y de lo que yo vea y lo que yo le pregunte, ¿vale? No puedo serte un poquito más concreto en este sentido porque tendría que verte la rodilla, ¿vale? Pero en este sí que te invito a que veas ese programa porque la verdad que fue bastante esclarecedor. La verdad que sí. ¿Vale? Yo creo que es una muy buena idea. Que Antonio, métete, entra en la página nuestra, en YouTube, y busca ese programa sobre la rodilla. Vamos a otra pregunta, Noemí. Hola, buenas tardes, doctor. Me llamo Remedios y le quería consultar, a ver, tengo dolor en las cervicales y se me va para los hombros. Cuando me da más fuerte, lo que yo suelo hacer es echarme crema antiinflamatoria, pero mayormente lo que me caliento es un saquito esto del microondas, me lo pongo y eso me alivia mucho. Porque tiende como si se me fuese a coger como para darme tortícolis. No sé si será correcto eso o hay otra cosa mejor. Muchas gracias. Adiós. Bueno, pues muchas gracias a usted por mandar la pregunta. Pues no se puede añadir más nada, o sea, lo hace perfecto. Es decir, ante una crisis de dolor cervical, la base que ha dicho usted, que es una cremita antiinflamatoria, sobre todo por el efecto masaje, que ahora después hablaremos, y ese calor que relaja la musculatura. Noemí, si quieres, mira, ponnos la de esta y hablo ya de la siguiente causa, ¿vale? El trapecio, por favor, la que hemos dicho antes que no. A ver. Bueno, mire, eso que hay ahí dibujado es el trapecio. Habitualmente las personas que tienen cervicalgia o cervicodorsalgia refieren dolor sobre todo en la zona esa y más concretamente en las zonas dibujadas de blanco y en esos puntitos gatillo, ¿vale? Que son la aponeurosis del trapecio, que suelen ser las que más tiran y las más fuertes. Hemos mencionado algunas de las causas, como son posturas mantenidas, la edad, por rigidez y artrosis, el mal descanso, una mala postura al dormir o una almohada no adecuada. Vamos a hablar de una de las causas más frecuentes de dolor a nivel cérvico-dorsal o cervical, que es el estrés y la tensión emocional, que también no es la primera vez que hablamos de ello en este programa. El músculo que hemos puesto, el músculo del trapecio, es un músculo muy sensible, pero muy sensible al estrés, a un estado emocional alto. En la sociedad que vivimos, una sociedad, digamos, altamente demandante, el estrés es algo que forma parte ya de nuestra vida. No hay nadie que no diga en un momento dado estoy estresado. No conozco mucha gente que no vaya con una vida un poco atropellada, sobre todo en las zonas de ciudad, no en zonas rurales que quizá todavía se mantienen un poquito, o quizá personas más mayores que han aprendido a vivir la vida sin tener que correr, ¿vale? Ahora estamos en la tarea del multitasking, ¿no? La multitarea. Es decir, si yo estoy aquí tranquilamente, pues puedo estar contestando un correo y a la vez viendo no sé qué. Y entonces, todo eso lo que hace es que, aunque no nos demos cuenta, vamos generando tensión y tensión y tensión. Y el músculo del trapecio es altamente sensible a esta tensión. Cuando nos dan un susto o cuando escuchamos un ruido fuerte, ¿qué es lo que hacemos? Contraemos el trapecio, o sea, nos dan un susto, ¡pum!, el trapecio. El trapecio está muy acostumbrado a reaccionar ante el estrés. Entonces, cuando tenemos una tensión mantenida, un estrés crónico, ¿de acuerdo? Vamos a tener seguro, una sensación de pesadez aquí, como una mochila, una carga, toda esta zona de la zona del trapecio. Además, ¿cómo sabemos si esto se debe al estrés o no? Vamos a ver síntomas acompañantes como un cansancio crónico, una irritabilidad. Además también vamos a ver cefaleas, dolores que no sabemos precisar bien, pero es un embotamiento cerebral, bruxismo, esa sensación de dolor a nivel de la mandíbula y muchas veces incluso sensaciones raras. Me hormiguea toda la mano y los pies y todo a la vez. Todo eso puede estar hablándonos de una hipersensibilidad del sistema simpático, que se llama el sistema de alerta del cuerpo. Y eso también tenemos ahora una serie de recomendaciones para ello. Pero como bien ha dicho la oyente que nos ha llamado, parte, digamos, para quitar esa tensión, esa contractura al trapecio va a ser el calor local, que va a hacer que se dilaten los vasos, que vuelva a entrar flujo al músculo y se relaje. El efecto del calor ya hace que se relaje. Otra de las
los tratamientos del masaje. Simplemente masajear la musculatura hace que se relaje. Esto lo saben los fisioterapeutas, osteópatas y masajistas. Solamente el hecho de masajearnos hace que la musculatura se relaje. Y esto es un gran tratamiento para esto. Yo animo, y esto lo iba a decir después en prevención y tratamiento, pero animo a nuestros oyentes a que aprovechen pues, a su compañero, a su compañera, a su marido, a su pareja, a su hijo, a su hija, a quien tengan en casa, y si no, pues a una amiga, a un amigo, pero masajéense la zona del cuello, tóquense. ¿Por qué? Porque esto hace, primero, que se relaje la musculatura. Y si además es un ser querido quien los toca, vamos a tener un neurotransmisor muy importante, se llama la oxitocina, que es una hormona de felicidad, una hormona placentera. Y eso solo va a hacer que se pierda un poquito el estrés y la tensión a nivel del trapecio. Más cosas que podemos hacer, bueno, el control postural, ya lo hemos hablado, ¿vale? Controlar siempre la postura, variar la postura y hacer ejercicios de estiramiento. Voy a explicar un ejercicio de estiramiento que creo que se nos ha explicado mal durante mucho tiempo, que es, vamos a estirar la zona posterior, que viene muy bien para la rectificación y la inversión de la lordosis. Y hacemos, y pegamos la barbilla al pecho. Eso es lo que hacemos, comprimir la zona anterior de la de esta. Esto que hacíamos aquí, mal. ¿Vale? Eso no está creando ningún estiramiento acá. Es como si tuviéramos una coleta, que yo no tengo, ¿vale? Y nos tirasen hacia arriba, ¿vale? Y el hecho de tirarnos es lo que hace que pegue el mentón aquí. Pero aquí sí estoy estirando, ¿de acuerdo? Como si me levantaran de una cola es como un gesto que es estirar el occipital, que digamos que es el otro extremo de la frente, no, el otro extremo, ¿de acuerdo? Si nos tiraran para arriba. Eso va a hacer que toda la zona posterior, o sea, todo el fascículo ascendente del trapecio se estire y al estirarlo se va relajando, ¿vale? Entonces, eso es un buen estiramiento. Estiramiento hacia los lados, lateralizaciones, todo lo que sea ejercicio de estiramiento del cuello va a ir relajando la musculatura, ¿vale? El masaje, la movilidad y, por supuesto, el control corporal. Son las tres bases, digamos, del tratamiento para la cervicalgia y la dorsalgia. Pues me parece que ya con esto las preguntas van a quedar más que respondidas, pero bueno, todavía tenemos los síntomas de alarma que ha empezado a preguntarme Paco, bueno, por ahí, y también los oyentes nos han dicho, y quiero decirle a los oyentes cuando consulta a un especialista, pero si queréis vemos otra pregunta. Sí, bueno. Vamos a ver. O como queráis. ¿Influye la altura y el grosor de la almohada en los dolores cervicales? Pues sí, yo creo que esto ya estaba contestado. Sí, estaba contestado. ¿Vale? La almohada es súper importante. Yo, si queréis, os cuento mi experiencia, que es que yo estuve como 1 año y pico sin encontrar una almohada adecuada para mí y probé muchísimas y me levantaba con un dolor de cuello bestial y al final fue encontrar tu almohada. Y eso puede ser una cuestión de días, de semana o de meses. No quedaros con la primera almohada que os vendan, ni quedaros con una almohada que no os siente bien. Ir buscando. Tenéis que ir probando y eso no se prueba en el supermercado, desgraciadamente. Eso hay que llevársela a casa, dormir varias noches con ella y ver si me levanto mejor o peor. Pero es difícil buscar una almohada de esto. De hecho, yo cuando voy a la guardia me llevo mi almohada de casa, porque es que si no duermo bien. Entonces, una vez que sepas la marca de tu almohada, no la sueltes porque es la que tiene. Y depende mucho de cómo duermas. Si duermes de lado, tiene que ser un poquito más alta. Si duermes boca arriba, un poquito más baja. Y si duermes boca abajo, no tener almohada. Jolín. O muy bajita. Bueno, vamos por la última pregunta, Noemí. Venga. No quieres, Noemí. Vale, voy a comentar una vecina del barrio que nos ha explicado un poco su historia, ¿no? Bueno, tengo 2 casos. Tengo a María José, que nos ha comentado que ella tiene artrosis de cuello, que ha padecido lumbalgias, tiene, además de pies y de tema tiene 2 dedos en garra, ha sufrido también algún espolón, problemas de menisco, pendientes de operación y tal. Entonces ella plantea si dice, ¿tiene arreglo todo esto o se puede estar relacionado quizás pues con la parte de la cervical? Vale. Mira, Pepi, esto es un reto para nosotros los traumatólogos cuando vienen pacientes que tienen múltiples patologías a nivel de músculo esquelético. Un gran reto, porque primero no sabemos por dónde empezar, porque claro, si decimos, ¿tiene artrosis de rodilla? Bueno, pues puedo operarle, poner una prótesis de rodilla, pero el problema es cuando esa artrosis de rodilla se da en un contexto donde tenemos artrosis de rodilla en las 2 rodillas, pero también de cadera, también de tobillo, espolón, dedos en garra, todo eso que indica un cuadro degenerativo avanzado a todo el cuerpo, para nosotros es un reto. Pero eso no quiere decir que no tengamos solución.
tenemos formas de mejorarlo. Y todas las formas de mejorar pasan por la movilidad. Es decir, todo aquello que sea degenerativo, todo lo que sea degenerativo se combate con movimiento. Porque, como lo hemos dicho muchas veces, el cuerpo lo que no usa lo pierde. Es decir, se desgasta. No es que nos desgastemos por usarlo, no, es que nos desgastamos por no usarlo. Y una vez establecida la artrosis, lo único que nos queda es movilidad, movilidad y movilidad. Y además hacerlo con la menor carga posible. Es decir, si yo soy una persona que estoy gordita, pues me cojo unos bastones o una muleta. ¿Por qué? Porque es la forma más fácil de inmediatamente quitarle peso a mi cuerpo o distribuirlo entre mis brazos y mis piernas. También podemos hacer ejercicio en agua, que tenemos las playas ahí de Málaga para disfrutarla mientras nos dejen, porque como dice Paco, ya mismo no podemos disfrutarla por lo mismo que la Semana Santa, porque los chiringuitos cada vez ocupan más y ya mismo la playa la tenemos en segundo, o sea, estamos el paseo marítimo en segunda línea de playa. Eso nos está pasando en Torremolinos, que cada vez los chiringuitos son más grandes y cada vez tenemos menos visibilidad al mar. Y bueno, lo que decía, ejercicio en agua y ejercicio con la menos carga, pero evidentemente levantarse y seguir. Y cuando aparezca una crisis, para eso estamos nosotros, para tratar esa crisis. Hay una última pregunta, lo siento, no podemos poner más, pero esta sí es una mujer que hace mucho deporte y estaba muy interesada, con Juanma. Venga. Buenas tardes, Juanma. Mi nombre es Carolina. Mira, verás, llevo bastante tiempo que me duelen las cervicales. Yo soy una mujer muy activa, hace mucho tiempo que hago deporte, y a veces a lo mejor le meto un poquillo más de peso del que debería, igual estoy tirando más del cuello, no lo sé. El caso es que de un tiempo acá pues se me molesta bastante el lado izquierdo, se me monta y se me pone una bola importante. A mí me gusta tomar cosas naturales, me echo un poquito de crema que tengo antiinflamatoria de cúrcuma, tomo magnesio, pero es verdad que se me acumula ahí y luego incluso se me va un poco para la cabeza, me duele la cabeza. Así que, para ver si me puedes recomendar hacer alguna cosa más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ti, Carolina, por mandar la pregunta. Pues no, o sea, entiendo que haces mucho deporte. No sé exactamente qué deporte. También hemos dicho aquí muchas veces y quiero repetirlo porque es que quiero repetirlo hasta que quede claro. O sea, hoy en día estamos hablando de deportes de fuerza como el mejor deporte que hay y tiene muchos beneficios. Pero deporte de pesas no quiere decir deporte de fuerza no quiere decir deporte con pesas. ¿Qué ocurre? Que muchas veces ocurre lo que tú me dices. Si hacemos un ejercicio con pesas y además no tenemos una técnica adecuada o la llevamos a una fatiga del músculo, el problema que tenemos es que no defendemos. Es decir, por ejemplo, a mí se me ocurre que puedes tener un poquito de tensión a nivel del cuello porque quizá quieras ejercitar los hombros y utilices o más pesos de la cuenta o más repeticiones de las permitidas. ¿Qué ocurre? Que nosotros el hombro son músculos muy pequeñitos que se fatigan muy pronto. Cuando el hombro se fatiga, ¿qué entra en acción? El trapecio, que era el músculo que veíamos. Entonces, muchas veces tiramos de trapecio y le damos tirones al trapecio y lo que hacemos es contracturarlo. Crece la aponeurosis, que es lo que estábamos hablando, esa telita blanca que veíamos en el dibujo, y eso hace que acumule tensión. No solamente eso, sino que muchas veces se producen microroturitas a nivel del trapecio o a nivel de la musculatura. Y esos son puntos de debilidad. Cuando aparece una microroturita, eso ya no cicatriza igual que una fibra muscular y son puntos de debilidad. Entonces, importante técnica, importante condición física, importante no confundir los deportes de fuerza con deportes de pesa. Yo hace muchos años que descubrí el entrenamiento funcional y os puedo asegurar que se puede estar muy fuerte y muy bien con el entrenamiento funcional sin utilizar apenas material o con materiales con pequeños pesos. Y es bajamente lesivo. Cuanto más peso hay, más probabilidades de lesionarse. Más peso, estamos hablando de pesas. Un entrenamiento de fuerza puede ser una sentadilla o una flexión sin pesas. Y hablando de esos deportes, de esos ejercicios, Paqui pregunta ¿cuáles son los ejercicios que pueden fortalecer las dorsales y el cuello? La dorsal y el cuello. ¿Cuál ejercicio? Explicamos aquí uno en el programa de osteoporosis, que era con una banda elástica tirada hacia aquí atrás. Eso va a hacer que la musculatura, el trapecio, los fascículos, digamos, longitudinales, tensen un poquito y me lleven los hombros un poquito atrás. El control postural es muy importante. Siempre y cuando vayamos andando de una forma erguida o sentado de una forma erguida, ya estamos potenciando la musculatura. Y os voy a decir un ejercicio que es buenísimo para la zona dorsal, ¿vale? Que es tumbado boca abajo
con los brazos estirados hacia arriba y los pies estirados hacia abajo, es intentar levantarnos y hacer pequeñas palmotadas en el aire, palmotadas y patadas, ¿vale? Si no tenemos mucha condición física, pues solamente palmadas, ¿vale? Pero eso va a hacer que toda la musculatura posterior, trapecio, erectores de la espalda y todo eso, se pongan tensos y se tonifiquen. Y además va a corregir esa postura que tenemos así. O sea, en el momento que te tumbes boca abajo, levante los brazos y haga una pequeña, simplemente hacer esto, es que no hay que hacer más nada, con pierna y brazo a la vez, lo que aguantemos, y eso es seguramente no, estoy seguro que no va a lesionar a ningún oyente de los que nos ven, y no hace falta pesas. Y mira que he visto en gimnasio tirar con pesas, ¿para qué? Sí, vale. Tengo una pregunta también que nos hace otra vecina, Loli. Dice ella que tiene problemas de cervicales, que cuando le dan las crisis fuertes se tiene que tumbar, que empieza también a sentir mareos, incluso que llega a vomitar. Y quiere saber si está relacionado y bueno, y qué podría hacerse. Vale, pues mira, aquí me va a matar todo el mundo, ¿vale? Pero yo lo voy a lanzar. En la columna cervical no hay nada que maree, ni la arteria vertebral, ¿vale? El sentido del vértigo está a nivel del oído y del cerebro. Son los dos sitios donde fundamentalmente hay cuadros de ortostatismo, que es cuando movemos muy rápido la cabeza, nos da ese mareo, ¿vale? O nos vamos a levantar, nos da ese mareo. Pero eso tiene más que ver con el sistema vestibular, con el sistema del oído interno. ¿Qué ocurre? Que un vértigo sí puede dar dolor cervical. Es decir, si yo tengo una crisis de vértigo, mi cerebro o mi cuerpo entiende que mi cabeza se está moviendo y le mando señal a mi musculatura para que la estabilice. Entonces, en una crisis de mareo, lo que hago es tensionar trapecio y toda la musculatura y acabo con un dolor de cuello realmente muy fastidioso. Pero es el vértigo el que provoca la cervicalgia, no al revés. La arteria vertebral, que muchas veces dicen, no, es que la arteria vertebral cuando hay una contractura se comprime y entonces no llega riego ni al cerebelo ni al encéfalo, van metidos en una especie de cordón, de agujero de conjunción, digamos, que la protege. Imaginaos que fuera tan fácil con una contractura comprimir esa arteria, dejaríamos sin riego al cerebro cada vez que nos dieran un susto, lo que sea. Eso no es una causa. ¿Vale? No es ninguna causa, o sea, no hay una causa de eso. Sí es verdad que hay una cierta relación, pero puede venir más porque el mareo provoque cervicalgia que al revés, ¿vale? Sí, adelante. Vamos, para que los oyentes, antes de que entre, porque nos quedamos sin tiempo, ¿cuándo acudir a un especialista? ¿Qué síntomas son preocupantes? Que lo habíamos dejado para el final y nos quedan unos minutitos, ¿vale? Yo quiero decir a los oyentes que la mayoría de la cervicalgia y la dorsalgia son benignas, es decir, responden o bien a una mala postura o a unos malos hábitos, mantener la posición de la cabeza todo el rato quieta en la misma posición, como oficinistas, conductores, o me pasa a mí, ¿de acuerdo? También muchas veces a ese estrés mantenido, esa tensión mantenida, nos puede dar también dolor. Ejercicios muy potentes, el gimnasio y todo eso, con pesa y todo eso, puede lastimarnos el trapecio y muchas veces pues la pequeña artrosis que puede provocarnos más rigidez que dolor, ¿vale? Pero sí que hay unos síntomas que quiero que el paciente entienda que tiene que ser valorado por nosotros, ¿vale? Y es que un dolor va más allá de 3 meses. 3 meses es el tiempo que le damos nosotros a cualquier dolor para decir, bueno, esto se puede curar solo, o cuando ya pasan los 3 meses, oye, espérate que voy a estudiarte, porque ya 3 meses has tenido tiempo de que haciendo el estiramiento, los masajes, el calor, todo eso, esto haya cedido, ¿vale? Entonces, si un dolor, a pesar de los estiramientos, masaje, calor y tratamiento analgésico no cede, tenéis que venir a vernos, al especialista, ¿vale? Cuando eso se acompaña de trastorno motor, es decir, me cuesta abrocharme la chaqueta, me cuesta llevarme la cuchara a la boca, me cuesta escribir, todo eso puede estar también traduciendo una compresión a nivel cervical que nos esté dañando los nervios, ¿vale? Y ahí tenemos que valorarlo el traumatólogo, ¿vale? Un dolor muy intenso tras un traumatismo, ¿vale? La dorsalgia, el dolor de la espalda media, tiene mucho que ver con la osteoporosis, porque muchas veces se produce fracturas vertebrales sin que el paciente lo sepa, sobre todo en mujeres, porque sufren más la osteoporosis. Entonces, si hemos tenido un traumatismo banal o tenemos un dolor muy punzante a nivel dorsal o a nivel cervical, también tenemos que valorarlo nosotros, ¿vale? Y, por supuesto, si aparece un dolor relacionado con fiebre o pérdida de peso que no sepamos justificar por qué. Si hay un dolor con fiebre y pérdida de peso, pues en ese caso también tenemos que valorarlo, ¿vale?
Bueno, la verdad es que nos hemos quedado sin tiempo, lo decíamos antes de empezar. Esto es, con Juanma todo es posible. Esto siempre ocurre, vamos. Este tema es muy interesante, que Bueno, este tema es muy frecuente. Daros las gracias a todas y a todos los que nos habéis mandado preguntas, sé que se han quedado muchas en el tintero. En otra ocasión será, lo siento de verdad, de corazón. Hoy Juanma nos ha recordado que la cabeza sostiene nuestro ritmo de vida, que no es poco, y que cuando algo nos duele debemos acostumbrarnos a vivir y hacer pequeños cambios. El dolor se puede combatir perfectamente. Gracias, Juanma, una semana más. Muchas gracias a vosotros. Más. Y Pepi, Gracias. adiós, nos vamos. Ya nos despedimos. Hasta el próximo día. Pasarlo bien. Venga, pues muchas gracias. Y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, nadie como tú, no hay un sustituto a ese cuerpo tuyo